Llevo 3 años yendo al mismo terapeuta, 2 veces por semana, sin faltar casi nunca. Le conté cosas que no le he contado a nadie en mi vida. La semana pasada encontré su obituario. Llevaba muerto 4 años cuando empecé a verlo. Necesito contarles esto porque no sé qué hacer con ello. Y porque hay algo que es peor que no saber quién me escuchó durante 3 años. Y es empezar a entender para qué. No soy una persona con una historia de salud mental complicada, lo digo para que entiendan el contexto. No tengo diagnósticos graves, no tomo medicación, no he tenido crisis clínicas. Lo que tengo es lo que tiene mucha gente y que mucha gente no atiende: ansiedad moderada, dificultad para manejar el estrés, algunos patrones de pensamiento que mi terapeuta, o quien fuera que se sentaba al otro lado de ese escritorio, llamaba rumiación. Fui a terapia por primera vez hace 3 años porque una amiga me lo sugirió después de un periodo particularmente difícil en el trabajo. No fue una decisión dramática, fue más como decidir ir al médico cuando algo molesta sin ser urgente. Busqué opciones en línea, encontré un perfil que me pareció adecuado: licenciado en psicología, con especialización en terapia cognitivo-conductual, fotoprofesional, consulta en un barrio céntrico, buenas reseñas. Mandé un correo, recibí respuesta al día siguiente, acordamos una primera cita. Y así empezó. El doctor Guillermo Aldana era un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes de montura delgada, y una manera de escuchar que desde la primera sesión me pareció diferente a como escucha la gente normalmente. No interrumpía, no daba consejos prematuramente, no se apresuraba a llenar los silencios. Simplemente escuchaba, con una atención que yo no recordaba haber sentido de parte de nadie en mucho tiempo. Eso me gustó tanto que en la segunda sesión ya estaba contando cosas que no había planeado contar. Así funciona la terapia cuando funciona bien: uno empieza a soltar cosas que llevaba tiempo cargando, sin saber exactamente cuánto pesaban. Con el doctor Aldana eso ocurrió rápido, más rápido de lo que esperaba. Para el segundo mes ya le había contado sobre mi familia, sobre mi infancia, sobre las cosas que me habían formado de maneras que no siempre me gustaban, sobre mis miedos, los reales, no los que uno menciona casualmente, sino los que uno carga en silencio porque no sabe cómo nombrarlos sin quedar expuesto, sobre mis relaciones, las que habían funcionado y por qué habían terminado, con un nivel de honestidad que nunca había tenido ni conmigo mismo. El doctor Aldana escuchaba todo, hacía preguntas que iban exactamente al lugar correcto, y decía cosas que a veces me dejaban pensando durante días. Era un buen terapeuta, o eso pensé durante 3 años. La primera señal de que algo no cerraba llegó hace unos 4 meses. Fue algo pequeño, lo suficientemente pequeño para ignorarlo en el momento. Estaba en la sala de espera antes de mi sesión, revisé el sitio web de su consulta, no sé por qué, quizás para confirmar el horario de la siguiente cita. El sitio web que yo había visitado cuando lo busqué 3 años atrás ya no existía. No era un error de conexión. El dominio había expirado y el sitio ya no estaba. Lo anoté mentalmente, pensé que quizás había cambiado de plataforma o que simplemente había dejado de mantener el sitio. Cuando entré a la sesión no lo mencioné. El doctor Aldana estaba, como siempre, en su silla, con su libreta, escuchándome llegar. Y la sesión transcurrió como siempre. Lo olvidé casi inmediatamente. El segundo evento fue 2 meses después. Un colega del trabajo supo que yo hacía terapia, no porque yo lo anunciara, sino porque salió en una conversación sobre salud mental. Me preguntó con quién iba, le dije el nombre: Dr. Guillermo Aldana. Se quedó pensando un momento. No lo conozco, dijo. ¿Dónde tiene la consulta? Le di la dirección, frunció el ceño levemente. Por esa zona hay varias consultas, dijo, pero ese nombre no me suena y yo conozco a bastantes profesionales del área. Lo busqué en los registros del Colegio de Psicólogos para mandarte el contacto, me dijo unos días después, y no aparece. Lo miré. ¿Cómo que no aparece? No está registrado, dijo. Al menos no con ese nombre en esta ciudad. Le dije que quizás estaba registrado en otra ciudad, que quizás había un error en la búsqueda, que los registros no siempre estaban actualizados. Asintió. Probablemente, dijo. Pero había algo en su expresión que no me convenció del todo. Lo dejé pasar. Lo que no pude dejar pasar fue lo que encontré la semana pasada. Fue un accidente, en el sentido más literal. Estaba buscando información sobre un evento cultural en el barrio donde está la consulta, y entre los resultados apareció un artículo de un periódico local de hace 4 años. Era una nota pequeña, de esas que los periódicos locales publican sobre personas de la comunidad. El titular decía: fallece reconocido psicólogo Guillermo Aldana. Lo leí 2 veces, luego lo leí 3 veces más. Según el artículo, el doctor Guillermo Aldana, psicólogo con más de 20 años de experiencia, había fallecido a los 52 años de causas naturales, 4 años atrás, un año antes de que yo mandara ese primer correo y recibiera respuesta al día siguiente. Me quedé mirando la pantalla sin poder mover nada. El artículo tenía una foto. Era la misma foto del perfil que yo había encontrado cuando lo busqué en línea. El mismo hombre, los mismos lentes de montura delgada, la misma expresión profesional y tranquila. El hombre que llevaba 3 años sentado al otro lado de ese escritorio, escuchándome.
Llevaba muerto 1 año cuando yo lo busqué por primera vez, y 4 años cuando encontré ese artículo. Cerré el computador, me levanté, caminé hasta la ventana, y me quedé ahí mirando la calle sin ver nada. Lo primero que pensé fue lo que cualquiera pensaría, que había un error, que era un homónimo, que había 2 personas con el mismo nombre en la misma ciudad, con la misma especialidad y la misma cara. Lo pensé durante tal vez 10 minutos, y luego dejé de pensarlo, porque no era sostenible. Era la misma foto. No hay 2 personas con el mismo nombre, la misma cara y la misma profesión en la misma ciudad. Era él, era el mismo hombre, y estaba muerto desde antes de que yo lo conociera. Lo que siguió a ese pensamiento no fue exactamente miedo. Fue algo más parecido a cuando el piso se mueve bajo los pies y el cuerpo tarda un segundo en entender que lo que creía sólido no lo era. Me senté en el sofá y empecé a repasar. 3 años, 2 veces por semana, con algunas excepciones. Ciento y tantas sesiones de 50 minutos cada una. Cada sesión yo había hablado y él había escuchado. Había hecho preguntas, había señalado conexiones, había dicho cosas que me habían hecho pensar. Había sido, en todos los sentidos funcionales, un terapeuta, que llevaba muerto desde antes de que yo lo conociera. Empecé a preguntarme cosas que no tenía forma de responder. ¿Quién había respondido ese primer correo? ¿Quién me había dado la dirección de la consulta? ¿Quién había estado sentado en esa silla durante 3 años? ¿Qué era lo que yo había visto en esa oficina todas esas semanas? Y la pregunta que llegó después de todas esas, y que era la más perturbadora, ¿qué había hecho con lo que yo le había contado? Porque le había contado todo. Mis miedos más específicos, los que nadie más conocía, mis vulnerabilidades, las que yo mismo tardé años en reconocer, las cosas que me paralizaban, las que me avergonzaban, las que me hacían sentir más pequeño de lo que quería ser. Todo eso, que uno cuenta en terapia con la confianza de que es un espacio seguro, con la certeza de que lo que se dice ahí no sale de ahí, yo lo había contado. Y no sabía a quién se lo había contado, ni qué había pasado con esa información durante 3 años. Al día siguiente fui a la dirección de la consulta. Necesitaba verificar con mis propios ojos que el lugar existía o que no existía. El edificio existía. Era un edificio de consultorios en un barrio céntrico, exactamente donde yo había ido durante 3 años. Subí al 3er piso, donde estaba la consulta. El pasillo estaba igual que siempre, el mismo corredor largo, las mismas puertas de madera, los mismos números plateados. Llegué a la puerta que decía 304, y me detuve, porque la placa que estaba al lado de la puerta, que durante 3 años había dicho Dr. Guillermo Aldana, psicología, no estaba. Había una placa diferente, con otro nombre, otra especialidad. Llamé al timbre de todas formas. Una mujer de unos 40 años abrió la puerta. Me dijo que era nutricionista, que llevaba 2 años en ese consultorio. Le pregunté si sabía algo del profesional anterior, del Dr. Aldana. Me miró con una expresión que no identifiqué inmediatamente. Cuando tomé el consultorio, me dijeron que había estado vacío varios años antes. ¿Cuántos años?, pregunté. No me dijeron exactamente, dijo, pero bastante tiempo. Le agradecí y bajé las escaleras. En la calle me detuve un momento. El edificio, el pasillo, la puerta, todo era real, todo era concreto, todo era exactamente donde yo lo recordaba. Pero el consultorio había estado vacío varios años antes de que yo llegara. Y yo había estado yendo ahí durante 3 años. Había entrado por esa puerta, había saludado a una recepcionista, había esperado en una sala, había entrado a un consultorio, me había sentado en una silla y había hablado. Durante 3 años, 2 veces por semana, con alguien que según todos los registros no debería haber estado ahí. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama repasando cada sesión que podía recordar, intentando encontrar algo que no hubiera notado, algo que no encajara, algo que en ese momento hubiera parecido normal y que ahora, con esta información, se viera diferente. Y lo encontré. No en una sesión específica, sino en un patrón que atravesaba todas las sesiones. El Dr. Aldana nunca tomaba notas durante la sesión. La libreta que siempre tenía en el regazo nunca la vi abierta. Nunca lo vi escribir nada. Lo recordé con una claridad que me sorprendió. Durante 3 años había asumido que tomaba notas después, que era su método de trabajo. Pero ahora esa imagen, la libreta cerrada en el regazo, se veía diferente. También recordé que nunca había facturado. La mayoría de los terapeutas emiten algún tipo de documento para los registros de salud o para los seguros médicos. El Dr. Aldana siempre había cobrado en efectivo y nunca había emitido nada. Lo había pensado un par de veces como algo ligeramente inusual, pero lo había dejado pasar, porque el resto era tan normal, tan funcional, tan exactamente como uno espera que sea la terapia. Ahora esas 2 cosas, la libreta que nunca se abría y el efectivo sin registro, junto con el sitio web que había expirado, el nombre que no aparecía en los registros y el consultorio que había estado vacío, formaban algo. No sabía exactamente qué, pero formaban algo. Hay una cosa más que necesito contarles, y es la que menos sé cómo procesar. En la última sesión que tuve con el Dr. Aldana, antes de encontrar el obituario, le había contado algo que no le había contado en ninguna sesión anterior. Le había contado el miedo más específico que tengo. No voy a describirlo en detalle,
porque es demasiado personal, y porque hay algo en nombrar ese miedo en voz alta que todavía no puedo hacer. Pero es el miedo que, si alguien quisiera hacerme daño real, de la manera que más me afectaría, en el lugar donde soy más vulnerable, necesitaría conocer. Ese miedo, lo que lo hace posible, cómo llegar a él, todo eso se lo había contado en la última sesión. Y 2 días después encontré el obituario. No sé si eso es una coincidencia, no sé si hay algo que conecte esas dos cosas, no sé quién estaba al otro lado de ese escritorio durante 3 años, no sé qué hizo con todo lo que le dije, lo que sí sé es que mañana tenía sesión programada, que no voy a ir, pero también sé algo que no puedo dejar de saber, ahora que lo sé, que durante 3 años fui 2 veces por semana a un lugar, a contarle mis secretos más profundos a algo que no debería haber estado ahí, y que en todo ese tiempo, nunca sentí nada extraño, nunca tuve una señal de alarma, nunca dudé. Lo que me preocupa no es lo que pueda pasar a partir de ahora. Lo que me preocupa es entender por qué fui tan fácil de leer. Y quién más, en este momento, está sentado en una sala de espera, sin saber lo que hay al otro lado de la puerta.